Buenos días, hermanos, es un gusto, un privilegio poderles saludar a cada uno de ustedes llegando a sus hogares por este medio. Esperamos que se encuentren con paz, con bendición, disfrutando de la fidelidad, de la bondad de Dios. Yo no sé cómo está el clima donde usted se encuentra. Le quiero comentar que aquí con nosotros está un poquito nublado. Pero eso no significa, ¿verdad?, que no estemos disfrutando de la misericordia y de la bondad de Dios. Es un privilegio saludarles y poder estudiar juntos la palabra del Señor. Inclinemos nuestro rostro, vamos a iniciar en esta mañana pidiendo la dirección, la bendición de Dios, que Él nos guíe y que Él nos pueda dirigir en este día. Padre eterno, gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad. Señor, porque estamos iniciando una nueva semana con paz, con bendición, viendo tu fidelidad. Y te ruego, Señor, por aquellas personas que en este momento están pasando por dificultades, están pasando por situaciones difíciles. Señor, fortalécelos en medio de la tormenta, en medio de la dificultad. Te ruego, Señor, que les puedas fortalecer, que les ayudes, Señor, y que les consueles, Padre eterno. Toca sus vidas, Señor. Toca sus vidas, fortaléceles, Padre eterno. Gracias porque tú estás en medio nuestro. Te rogamos, Señor, y te pedimos de tu dirección para esta hermosa mañana. Dirígenos, háblanos, Señor, y sobre todas las cosas ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Es una bendición, mis amados hermanos, nuevamente poderles saludar, poder llegar a sus hogares por este medio. Es un privilegio. Les mandamos un cordial saludo. Vuelvo a repetirlo, esperamos que se encuentren bien. Hoy, mis amados hermanos, vamos a hablar sobre el amor por Cristo y su iglesia. Creo que el que ama a Cristo tiene que amar a la iglesia, y tenemos que amar a la iglesia, y me gustaría hoy reflexionar en esta hermosa mañana sobre este tema. Quiero que me acompañe a Efesios capítulo 5 al versículo 25. Efesios 5, capítulo 5 y versículo 25. Y la palabra de Dios dice de esta manera: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Alguien puede decir, pastor, se equivocó, ¿no? Porque aquí está hablando de que los maridos amen a vuestras mujeres. La frase que me llama la atención aquí, hermanos, y que me gustaría que nos pudiéramos enfocar en esta mañana, es que, es cierto, viene hablando de una relación matrimonial, podríamos decir, pero dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así como Cristo amó a la iglesia. La iglesia, mis amados hermanos, no está cerrada. La iglesia está activa. La iglesia está presente. La iglesia no está cerrada. Personalmente, y eso es muy a término personal, yo no veo que exista hoy en día en nuestro país una persecución a la iglesia y que por eso se hayan cerrado los templos, ¿no?
creo que deberíamos de reflexionar un poquito en esto, pero algo en lo que también debemos de reflexionar, qué es lo que nosotros realmente hemos creído como iglesia. En términos populares, hermanos, o cuando nos comunicamos con nuestra familia, pues llega el día domingo, ¿no? Y decimos, alistémonos, ¿verdad? Apúrense, vamos a la iglesia. Y la iglesia, hermanos, pues sabemos de que somos cada uno de nosotros, pero regularmente nos estamos refiriendo al edificio. El edificio, mis amados hermanos, no es la iglesia. La iglesia somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, que hemos puesto nuestra confianza. Esa es una comunidad de fe. Por lo tanto, mis amados hermanos, la iglesia no está cerrada. La iglesia está activa. La iglesia sigue activa. Y algunos se preocupan, ¿verdad? Porque ese pastor ya se lleva varios meses y la iglesia está cerrada, ¿no? Nuestros edificios o el edificio está cerrado, pero la iglesia sigue activa. La iglesia, hermanos, es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Y esta definición entiende a la iglesia entonces constituida por todos los que son verdaderamente salvos. Todos los que son verdaderamente salvos somos constituidos entonces como la iglesia de Jesucristo. Pablo utiliza aquí el término iglesia cuando habla de que Cristo amó a la iglesia. Utiliza este término y se usa para aplicar a todos aquellos por quienes Cristo murió para redimirlos, todos los que son salvos por la muerte de Cristo. Tantos hermanos, nuestros antepasados, nosotros que estamos ahorita en el presente, y si pues Dios, el Señor Jesús no ha venido, pues nuestros nietos, ¿verdad? Y las nuevas generaciones que conozcan a Jesucristo son parte de la iglesia. Pero eso debe incluir, el concepto de iglesia debe de incluir a todos los creyentes de todos los tiempos, tanto creyentes del Nuevo Testamento como creyentes de la edad del Antiguo Testamento, todos por igual. Todos aquellos que han creído, que creyeron en nuestro Señor Jesucristo, pues ellos son parte de la iglesia, de la gran comunidad de fe. Algo creo yo que también vale la pena, mis amados hermanos, el poder reflexionar, es que muchas veces creemos que la iglesia de Jesucristo solo es nuestra misión, ¿no? Solo es nuestra denominación. Solo son los que piensan igual a nosotros. Creo que esto también debemos de reflexionar mucho y debemos de pensar en esto, porque lamentablemente, hermanos, existe mucha división hoy en día. Y es algo que no debería de suceder. Las doctrinas básicas, mis amados hermanos, es interesante porque cuando yo converso con un pentecostal, con un bautista, con un centroamericano, con un presbiteriano, vemos de que la doctrina básica coincidimos, ¿no? Y hay doctrinas periféricas que lógicamente sí no se coinciden. Pero todos, hermanos, vuelvo y repito, todos aquellos que han creído en nuestro Señor Jesucristo, todos aquellos que le han entregado su vida a Jesús, no importa su denominación, son parte del cuerpo, son parte de la iglesia de Jesucristo. Y creo yo, mis amados hermanos, nuevamente que esto es algo importante, porque no deberían de existir las divisiones. Debemos de respetar, hermanos. Lógicamente las personas muchas veces no van a pensar igual que nosotros. Hay diferentes puntos de vista, pero creo yo que sobre todas las cosas es importante el respeto, es importante el diálogo.
y no creernos la última Coca-Cola del desierto, ¿no? A veces veo iglesias, veo pastores creyendo que solo ellos tienen la sana doctrina, ¿no? Y que ellos son la única iglesia de Jesucristo. Y creo yo que están errados en pensar de esta manera. Tan grande, hermanos, es el plan de Dios para la iglesia que ha exaltado a Cristo a una posición de la mayor autoridad por amor a la iglesia. Quiero que me acompañe, siempre estamos ahí en el libro de Efesios, al capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, se está hablando de Jesús, y le dio por cabeza sobre todas las cosas, escuche esto, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Se lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice el texto: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. Todo está bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas. Escuche esto. Y me gusta la Nueva Traducción Viviente porque dice: para beneficio de la iglesia. Mis amados hermanos, el texto dice que Dios le ha dado toda la autoridad a nuestro Señor Jesucristo, el cual es la cabeza. Él es la cabeza. Él es el pastor de pastores. Él es el apóstol de apóstoles. Él es por excelencia, hermanos, el profeta, ¿no? Y vemos de que se le ha dado autoridad para beneficio de la iglesia. Y el verso 23 dice: y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo entonces está en autoridad. Todas las cosas están bajo sus pies. Él tiene toda la autoridad y Él es cabeza. Pero esto, hermanos, se ha dado entonces para el beneficio de la iglesia. Jesucristo mismo entonces edifica la iglesia. Y Lucas, con todo cuidado, nos dice que el crecimiento de la iglesia no vino solo por esfuerzo humano. Quiero que me acompañe al libro de Hechos. Hechos capítulo 2. Este pasaje es muy, muy interesante. Hechos capítulo 2. Y quiero que me acompañe al versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Escuche esto, ponga atención a esto, mi amado hermano, que creo yo que es muy importante que lo entendamos. Y el Señor añadía, vea quién produce esta acción. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Creo, mis amados hermanos, que nosotros como líderes, como pastores, tenemos una gran responsabilidad. Y la responsabilidad es predicar la palabra del Señor, enseñar la palabra de Dios. Tenemos una gran responsabilidad. Creo yo, mis amados hermanos, también que es muy importante que hoy pensemos, este tema, hermanos, da para mucho, pero es importante que nosotros reflexionemos realmente cuál es la función pastoral. No es justo, decían los apóstoles, que nosotros sirvamos a las mesas. Ellos se tenían que dedicar entonces a la oración y a la predicación, a la enseñanza. Oye, hermanos, en algunas congregaciones el conflicto es, por ejemplo, es que el pastor no ha salido a visitar, ¿no? Pero estamos hablando de una crisis, hermanos, nacional y mundial. Y lo he escuchado
en algunas personas que asisten a algunas otras congregaciones y es como una demanda, ¿no? Y decir, ¿y por qué el pastor no sale a visitar? ¿Y por qué no hacen cultos en las casas? Y a veces hay diferentes puntos de vista, pero también debemos de entender que estamos en una crisis nacional, en una crisis internacional, estamos en un tiempo de pandemia, estas cosas no se pueden dar. Y vuelvo y repito, hermanos, creo yo que es importante que reflexionemos sobre la función pastoral. ¿Cuál es la función pastoral? Es importante, se lo dejo ahí en el tintero para poder reflexionar sobre esto. Vemos entonces que el Señor, dice el texto, añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esto es un trabajo, hermanos, del Espíritu Santo de Dios. Este es un trabajo de Dios mismo. Él añadía, dice el texto, cada día los que habían de ser salvos. Muchas veces, hermanos, como pastores, entramos como en la aflicción, diría yo, tal vez en la preocupación de ver cuánta gente se congrega, ¿no? Cuántas personas hay en este caso, hermanos, y en esta temporada, pues cuánta gente está conectada, ¿no? Y como que nos preocupa un poco de esto, pero en realidad, mis amados hermanos, yo lo que observo con esto es que nosotros debemos de descansar. Debemos de descansar en el Señor. Es importante que nosotros podamos hacer bien nuestro trabajo pastoral, esforzarnos, pero saber que el que convence los corazones, que el que toca los corazones, mis amados hermanos, es el Espíritu Santo de Dios. Dios es el que añadía. Así que, mi amado hermano, no nos tenemos que preocupar, ¿no? A veces hasta la misma gente se preocupa y dice, pastor, y hoy vinieron muy pocos a nuestra reunión, o hoy hay muy pocos conectados. Hermanos, creo yo que esa no debe de ser parte de nuestra preocupación. Debemos de preocuparnos por hacer las cosas o tratar de hacer las cosas con excelencia. En el caso de uno como pastor, de prepararse bien, de dar un mensaje bíblico bien estudiado. Y creo yo que esa es nuestra función. Nos debemos de trabajar en eso, pero saber que Dios, que el Señor añade a la iglesia a los que debían de ser salvos. Este proceso por el que Cristo edifica la iglesia es simplemente una continuación del patrón establecido por Dios en el Antiguo Testamento, por lo cual Él llamó a las personas a sí mismo para que sean una asamblea que adora delante de Él. Hermanos, muchos creen que el reunirnos en un lugar, que el concepto de iglesia tal vez es una invención humana, ¿no? ¿Quién se inventó eso de ir a un edificio, de reunirse, de tener instrumentos musicales, esto y el otro? Hermanos, pero debemos de saber y debemos de conocer que esta es una invención de Dios, esta no es una invención humana. Hay varias indicaciones en el Antiguo Testamento que Dios pensaba en su pueblo como una iglesia. Voy a explicar mejor esto. Cuando hablo de una iglesia, hermanos, el concepto en el Antiguo Testamento es de un pueblo reunido con el propósito. Había un propósito y ese propósito era de adorar a Dios. Deuteronomio, hermanos, 4:10. Cuando dice que cuando Moisés le dice al pueblo que el Señor le dijo convocad al pueblo, usted lo puede buscar en Deuteronomio capítulo 10 y versículo 10, se habla de convocar al pueblo para que se presente ante mí y oiga mis palabras. Aquí hay un concepto, hermanos, de un pueblo reunido, de un pueblo que tiene que estar ante Dios para escuchar la palabra de Dios. La palabra hebrea, hermanos, convocar o convocar, es la palabra hebrea kahal.
y con el término griego, hermanos, quiere decir reunir una asamblea. Lo que quiero que usted pueda observar, hermano, en esta mañana entonces, es que desde el Antiguo Testamento ya se tenía esta noción, diría yo, esta idea de reunión, de una asamblea. Reunir una asamblea, hermanos, es un verbo que tiene un mismo origen etimológico en el Nuevo Testamento. Eclesia, iglesia. Esteban, hermanos, ve como una iglesia al pueblo de Israel. Vamos rápidamente, porque el tiempo avanza, a Hechos 7. Hechos capítulo 7, versículo 38. Este es aquel Moisés, mire esto, que estuvo en la congregación, en la eclesía, que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Aquí está hablando del pueblo de Israel. Aquí no está hablando de una congregación del Nuevo Testamento. Aquí Esteban, hermanos, está hablando del pueblo de Israel. Y cuando se refiere al pueblo de Israel, se está refiriendo a una congregación, a una eclesía. Muy interesante eso. Para entrar al tema, entonces, me gustaría ver algunos puntos importantes o reflexionar sobre algunas cuestiones importantes. Para amar a mi iglesia, debo conocer, hermanos, de primero la importancia de congregarme. Hoy, lógicamente, en este tiempo que estamos viviendo, si no nos podemos reunir de una manera física. Yo sé que el país ya se abrió. Algunas iglesias, algunos templos ya están abriendo sus puertas, ¿no? Ya se están reuniendo. Pero en el caso de nosotros y de muchos más, seguimos en una forma virtual, en una forma en línea. Pero este principio, mis amados hermanos, sigue siendo el mismo. La importancia de congregarme. Entiendo. Lógicamente muchos no tienen la posibilidad, hermanos, de tener un celular inteligente, o tal vez algunos sí lo tengan, pero no tienen datos, no tienen internet, y se entiende, mis amados hermanos, que muchos no se puedan conectar. Pero este principio sigue vigente. Aunque no nos podamos reunir de una manera física, aunque no nos podamos dar la mano, un fuerte abrazo, el principio no ha cambiado. Y hermanos, es importante, por eso lo he titulado El amor por Cristo y su iglesia, porque es importante que nos congreguemos. Hoy cuántas personas, hermanos, y hay siempre un temor, ¿no?, de que la gente se pueda enfriar. Este es un principio que nos debe de acompañar por el resto de nuestras vidas. La importancia de congregarnos. Hoy, hermanos, sería la importancia de conectarnos, de poder estar atentos a la transmisión de nuestra congregación, a la transmisión de nuestra iglesia, de nuestra comunidad de fe. Mis amados hermanos, esto no es para relajarnos, esto no es para cruzarnos de pies, no, esto es para estar más atentos a lo que Dios nos quiere enseñar. Muchas iglesias, hermanos, nosotros mismos hacemos el esfuerzo por tratar de llegar a sus hogares, porque llegue esta palabra a sus corazones, y ese es el esfuerzo que nosotros podemos hacer. Pero la iglesia debe de estar atenta. Lamentablemente, hermanos, y esto es lamentable con aquellas personas que dicen amar a Dios o amar a Jesucristo y amar a la iglesia,
lo lamentable es que para muchos el congregarse no es una prioridad. Da vergüenza, mis amados hermanos, que para muchos, por ejemplo, un partido de fútbol sea más importante que el congregarse, que el escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Muchos hermanos dentro de la congregación, vuelvo y repito, es lamentable que sus prioridades son otras, ¿no? El de congregarse, hermanos, tal vez, no sé si está en un quinto, sexto, séptimo lugar de prioridades. Ellos tienen otras prioridades más importantes. Pero esta, hermanos, debería de ser una prioridad importante dentro de nuestras iglesias, el que nos congreguemos. Hay quienes, hermanos, piensan que ellos no necesitan ir a su grupo, inclusive a la iglesia, para adorar a Dios. Y argumentan que Dios está en todas partes y que por lo tanto ellos pueden leer y orar en su casa. Yo no sé si usted ha escuchado esto más de alguna vez. Y ellos argumentan, pero si Dios está en todos lados, ¿yo por qué tengo que ir a una congregación? ¿Yo por qué me tengo que congregar? Si no, yo lo único que necesito, dicen ellos, es mi Biblia, estar en un lugar, yo busco a Dios, yo leo mi Biblia, Dios me habla y yo no tengo necesidad de congregarme. No ha entendido el concepto bíblico, no ha entendido la importancia de congregarse. Otros piensan, hermanos, que ir a la iglesia con regularidad es señal de fanatismo, por lo tanto no asisten. Y esto, hermanos, sí creo yo que también es importante, ¿no? Debemos de estar comprometidos y por eso creo yo que también las iglesias debemos de tener un balance. Yo no lo critico, pero sí sé que hay iglesias, ¿verdad?, que tienen actividad de lunes a domingo, y domingo todavía en la mañana y domingo en la noche. Y yo digo, ¿en qué momento se convive con la familia? ¿En qué momento se puede tener un tiempo de distracción, un tiempo para relajarse un poco? Y yo creo que aquí es donde también las organizaciones deben de tener un balance, ¿no? Por lo menos tener 2, 3 días de actividad en la iglesia, pero es importante también que las familias convivan, que las familias puedan tener tiempos íntimos entre ellos. Pero, hermanos, debemos de aprovechar también bueno, si en mi congregación, en nuestro caso, nosotros solo transmitimos los días miércoles y los días domingos, hermanos, yo no creo que esto sea algo del otro mundo, ¿no? Debemos de estar comprometidos en congregarnos, inclusive físicamente. Aún otros piensan que con todo, que como todo en exceso es malo, asistir mucho a la iglesia también debe de serlo. Y es cierto, mis amados hermanos, muchos se olvidan de su familia, muchos se olvidan de la esposa, de los hijos, porque para muchos es más importante la iglesia que su familia. Y yo creo que el ministerio más importante que tenemos es nuestra familia, pero no debemos de dejar de congregarnos. Vuelvo y repito, mis amados hermanos, perdone que lo diga de esta manera, pero hay tantas tonterías que la gente tiene como prioridad y deja a un lado el poderse congregar, el poder asistir a su congregación, escuchar la palabra de Dios. Cuando nacemos de nuevo, dentro de la familia de Dios necesitamos, hermanos, también de ejemplo y de la instrucción de líderes piadosos para ayudarnos a llegar a la madurez espiritual. Esto es muy, muy importante. Quiero que me acompañe rápidamente al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 3 y verso 17. Y el texto dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. Observen a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hermanos, tenemos que tener la humildad para buscar a líderes que sean maduros,
a líderes que nos puedan dirigir, hermanos, para poder buscar al Señor. Necesitamos, hermanos, dentro de la familia de Dios, entonces, un ejemplo. Necesitamos la instrucción. Lamentablemente muchas veces estamos llenos de orgullo. Pensamos, hermanos, de que ya no necesitamos aprender de nadie, ni necesitamos aprender nada, ¿no? Y necesitamos un espíritu de mansedumbre, un espíritu de humildad, para saber, mis amados hermanos, de que día con día yo puedo aprender de cualquier persona. Necesitamos instrucción, necesitamos liderazgo, y es importante que nosotros tengamos esto. Dios ha proveído, hermanos, de guías a lo largo del sendero de la vida para ayudarnos a alcanzar con seguridad la meta de llegar a ser como Jesús. Mis amados hermanos, necesitamos líderes, necesitamos gente que nos pueda guiar a poder ser como Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 12 y 13, se lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera: amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Mis amados hermanos, aquí vemos algunos principios y vemos de que la palabra del Señor primeramente nos está enseñando a honrar a nuestros líderes. Pero ¿por qué los tenemos que honrar? Porque ellos, dice esta versión, les dan orientación espiritual. Mis amados hermanos, por eso es importante que nos congreguemos. Hebreos capítulo 13 y verso 17, se los quiero leer también en esta versión, y dice: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Obedezcan a sus líderes, dice el texto. Hermanos, es importante que nos congreguemos. No podemos permitir, hermanos, caer entonces en el conformismo. Como ahorita los edificios están cerrados, entonces enfriarnos. No, mis amados hermanos, debemos de congregarnos en este momento de una forma virtual, pero es importante que nosotros sigamos, hermanos, la instrucción de nuestros líderes. Tenemos que honrar a nuestros líderes, tenemos que obedecerlos. Ellos nos dan orientación espiritual. La iglesia entonces no fue inventada por el hombre, antes bien la diseñó Dios para ser el medio del usuario para perfeccionar y proteger a su pueblo. Lo segundo que quiero que observemos en esta mañana es que para amar a la iglesia o amar a mi iglesia, también debo de ofrendar y de diezmar. Y esto es algo también muy importante, mis amados hermanos. He hablado con algunos amigos pastores, con algunos líderes, y les da miedo, ¿no? O nos da miedo hablar sobre este tema. Este tema muchas veces es sensible y se puede hablar muchas veces en la iglesia de cualquier tema, ¿no? Pero cuando se les toca la billetera es un tema muy sensible. Pero creo yo, mis amados hermanos, que si nosotros hemos creído que las ofrendas, que los diezmos realmente están en la palabra del Señor, que la palabra de Dios lo enseña, es algo que nosotros debemos de practicar. Mis amados hermanos, la iglesia tiene gastos, la iglesia también tiene que pagar algunas facturas. Y es importante, hermanos, aquellas personas entonces que están comprometidas con la iglesia,
que puedan apoyar a la congregación con sus ofrendas y con sus diezmos. En el Facebook usted puede buscar, yo he dado un estudio sobre el diezmo, usted lo puede buscar en Facebook y aquí entro más a profundidad. Ahorita solo son pinceladas que yo doy. El diezmo, hermanos, en el Antiguo Testamento observamos algunas cosas. Por cuestiones de tiempo voy a ir rápido. Quiero que me acompañe a Génesis capítulo 14 y verso 20. Génesis capítulo 14 y verso 20. Y dice el texto: y bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte para todos los bienes que había recuperado. Luego Jacob hizo el siguiente voto, ya Génesis 28, capítulo 28, verso 20. Dice el texto: luego Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios, y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios una 10ª parte de todo lo que Él me dé. Hermanos, esto es antes de la ley, ¿no? Algunos dicen, no, es que el diezmo es una cuestión de la ley, y lógicamente, hermanos, era una obligación dentro del marco de la ley dar el diezmo. Pero aquí vemos, hermanos, que todavía la ley no existía, y ya estos hombres estaban practicando sobre el diezmo, el poderle dar a Dios. Es importante, mis amados hermanos, nuevamente, el que no nos estemos congregando de una manera física no quiere decir que no hayan gastos. No quiere decir, mis amados hermanos, que no haya facturas que pagar. Hay necesidades, y es importante que nosotros podamos reflexionar en esto, ¿no? El que debemos de seguir diezmando y ofrendando. Ahora quiero hacer un paréntesis. También entiendo que estamos viviendo un tiempo de crisis económica muy fuerte. Hay gente que ha perdido su trabajo. Hay gente, hermanos, que no tiene recursos, que probablemente a puras penas está saliendo para comer. Estamos viviendo, hermanos, en una crisis económica fuerte. Y yo sé, hermanos, la necesidad. Y que no todos tenemos las mismas posibilidades. Ahora, mi amado hermano, si Dios conoce su vida. Por favor, no se preocupe si usted en estos momentos no puede diezmar, no puede ofrendar. Pero si usted tiene la capacidad, si Dios lo ha bendecido a usted, mi amado hermano, yo creo que sí sería un pecado el no ayudar, el no estar comprometido con su comunidad de fe. El diezmo, hermanos, como costumbre, como un estilo de vida, surge, y esto siempre lo he enseñado, surge del amor y de la gratitud a Dios. Y esto es lo importante. Mis amados hermanos, no nos tienen que doblar el brazo, ¿no? No nos tienen que obligar entonces para que diezmemos, para que ofrendemos. No, mis amados hermanos, esto debe de surgir de un corazón lleno de gratitud, lleno del amor de Dios. Hoy cuántas cosas se inventa la gente, ¿no? Y dicen, bueno, yo no diezmo en mi iglesia, sino que yo le doy al pobre, yo le doy al necesitado, y eso está bueno, mi amado hermano. Lo he enseñado, necesitamos ayudar al pobre, necesitamos ayudar al necesitado, pero recuerde también que tenemos un compromiso con nuestra iglesia, tenemos un compromiso con nuestra comunidad de fe, y el mandato de Dios es que nosotros podamos dar, hermanos, por lo menos pienso yo, que podamos dar la 10ª parte de lo que Dios nos ha regalado, de lo que Dios nos ha dado. El diezmo, hermanos, fue establecido también por Dios en la ley. Por cuestiones de tiempo ya no lo podemos ver,
pero usted lo puede encontrar en Levítico capítulo 27, del verso 30 al 34, también en el libro de Números, en el versículo 18, verso 21 al 32, y en Deuteronomio capítulo 14, del verso 28 al 29. Es interesante, y esto ya lo hemos visto, mis amados hermanos, porque llegó un tiempo donde el pueblo de Dios dejó de honrar a Dios con sus diezmos. Y quisiera leerle, si usted me puede acompañar rápidamente al libro de Ageo capítulo 1, porque durante la construcción del segundo templo, los judíos se ocuparon de su propiedad y estaban preocupados solo en ellos, como decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Parecían como un asadón. Todo era para ellos, todo era para ellos. Ellos estaban preocupados de su propiedad y dejaron, hermanos, la casa de Dios en ruinas. Como resultado, muchos sufrieron problemas económicos. Ageo capítulo 1, y vamos a leer del versículo 3 al versículo 6. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Y el texto dice de esta manera: pero el Señor dijo también por medio del profeta Ageo: pero si es el momento para que ustedes vivan en casas finamente terminadas, mientras que la casa del Señor está en ruinas, les dice el profeta. ¿Cómo es posible, está diciendo el profeta, que ustedes vivan en casas finas, bien adornadas, y la casa del Señor está en ruinas? Pregunta el profeta, versículo 5. Ahora pues, dice el Señor Todopoderoso, piensen bien lo que están haciendo. Mediten, piensen, reflexionen. Y hermanos, el profeta los está llamando a una reflexión, a que puedan pensar. Ustedes, versículo 6, ustedes siembran mucho, pero es poco lo que cosechan. Mis amados hermanos, yo sí creo, hay gente que gana bien, ¿no? Y vienen con uno y le dicen: pastor, y yo siento que el dinero se hace agua entre mis manos, ¿no? Y probablemente es porque sea un mal administrador. Pero también, mis amados hermanos, aquí podemos observar que es porque no le han dado a Dios, porque no están comprometidos con el Señor. Esta es una forma también de adorar al Señor. Ustedes siembran mucho, pero es poco lo que cosechan. Comen, pero no se quedan satisfechos. Beben, pero no les alcanza para saciarse. Se visten, pero no lo suficiente para abrigarse. Ganan dinero, pero se les va como si tuvieran roto el bolsillo. Esto es tremendo, mis amados hermanos. Esta gente comía, dice el profeta, y no había una satisfacción. Bebían y no se saciaban. Se vestían, se visten, dice, pero no lo suficiente para abrigarse. Ganan dinero, pero se les va como que si tuvieran roto el bolsillo. Mis amados hermanos, en el nombre de Jesús, debemos de reflexionar y debemos de pensar en esto. ¿Será que nuestros bolsillos están rotos? ¿Será que hemos caído en este tremendo error que había caído también el pueblo de Israel? Es un tiempo para que pensemos, para que reflexionemos. Vuelvo a Hechos 2. El que convence es el Espíritu Santo de Dios. Y yo le pido a Dios que el Señor toque su corazón, toque su vida. Y que si usted no está comprometido, hermano, con esta manera de adorar a Dios, usted hoy pueda tomar una decisión y comprometerse en la obra de Dios. Después de la deportación, se le enseña a retomar la práctica del diezmo. Si no eran pagados, los sacerdotes abandonaban su ministerio y se convertían en agricultores.
Nehemías capítulo 13, del versículo 10 al versículo 12, dice: también descubrí, dice este líder, también descubrí que no se les había entregado a los levitas las porciones, de comida que les correspondían, de manera que todos ellos y los cantores que debían dirigir los servicios de adoración habían regresado a trabajar en los campos. Hermanos, como ya no habían diezmos, ya no habían ofrendas, estos que habían sido llamados específicamente para el servicio de Dios, hermanos, ellos tuvieron que regresar a la agricultura, tuvieron que trabajar, porque si no ya no comían, porque el pueblo de Dios se había olvidado de ellos. Versículo 11: inmediatamente enfrenté a los dirigentes y les pregunté: ¿por qué ha sido descuidado el templo de Dios? Y aquí Nehemías, hermanos, se está refiriendo no a lo físico, se está refiriendo a los levitas, se está refiriendo a aquellos que trabajaban, hermanos, en el servicio a Dios. Y dice: ¿por qué ha sido descuidado el templo de Dios? Luego pedí a los levitas que regresaran y los reintegré para que cumplieran con sus obligaciones. Versículo 12: entonces una vez más todo el pueblo de Judá comenzó a llevar sus diezmos de grano, de vino y de aceite de oliva a los depósitos del templo. Gloria a Dios, porque este fue un pueblo obediente, un pueblo que escuchó a su líder, que sabía, no querían tener, hermanos, un bolsillo roto. Por lo tanto, vemos de que ellos fueron obedientes al mandato de Dios. La nación, hermanos, había robado a Dios lo que era suyo, conforme a la ley divina. El Señor los insta a probarlo, y Él abrirá las ventanas de los cielos y derramaría bendición abundante sobre ellos. Hay un texto muy conocido, Malaquías 3:8, y vamos a leer del versículo 8 al versículo 12. ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan: ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y las ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición, porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos, el depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes, porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y con esto voy concluyendo. Para amar a mi iglesia, debo de respetar, reconocer y sujetarme a mi autoridad. Esto es muy importante. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2 dice: toda persona debe someterse a las autoridades del gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Es importante, hermanos, vuelvo a repetirlo. Debemos de respetar,
reconocer y sujetarme a mi autoridad. Ahora me gustaría hacer un paréntesis en esto. Autoridad no es lo mismo que autoritarismo. Y esto lo debemos de tener presente. Autoridad no es lo mismo que autoritarismo. Hay pastores, hermanos, que son autoritarios. Hay pastores que muchas veces imponen. Hay pastores que muchas veces parecen caciques, ¿no? Y eso no lo enseña la palabra del Señor. Nosotros estamos para dirigir. Nosotros no estamos, hermanos, para ser caciques, ¿no? Para ser autoritarios. Pero eso no quiere decir también, porque ese es un extremo, pero eso no quiere decir, mis amados hermanos, que no respetemos entonces, que reconozcamos y que nos sujetemos a nuestra autoridad. Esta semana recuerdo, venía alguien que no es de la congregación y me venía a hablar algunas cosas de su pastor. Me decía que no estaba de acuerdo con ciertas cosas. Y yo le decía a esta persona que debía de sujetarse a sus autoridades. Tenía que reconocer, respetar a sus autoridades. Aunque lógicamente tal vez no estuviera de acuerdo con muchas cosas, pero es importante, mis amados hermanos. Tenemos que respetar, reconocer, sujetarnos. ¿Cuánta gente hoy en día, mis amados hermanos, y lo hemos visto, yo lo he visto, están de iglesia en iglesia, de iglesia, tratando de buscar la iglesia perfecta, ¿no? Y en ningún lugar se establecen, en ningún lugar se comprometen, no hay compromiso. Estas personas, hermanos, andan divagando. Lo más terrible de esto es que yo observo que pasan los años y nunca existe un compromiso. Ellos no se comprometen con ninguna congregación, con ninguna iglesia. Y los años van pasando y ellos siguen de iglesia en iglesia, buscando, vuelvo y repito, la iglesia perfecta que nunca la van a encontrar. Hermanos, tenemos que tener humildad. Tenemos que tener un espíritu humilde. Muchas veces por nuestro orgullo, por nuestra vanidad, no nos queremos sujetar, no queremos respetar, no queremos reconocer nuestra autoridad. Siempre me gusta poner el ejemplo y cuando pienso en esto, hermanos, pienso en el salmista David. A mí me impresiona David, mis amados hermanos, porque viene el profeta Samuel y dice el texto que lo unge, y lo unge, hermanos, como rey. Diríamos que David ya es rey. Pero en ese momento, ¿quién era el rey? En ese momento Saúl estaba como rey. Había sido, él era la autoridad. Cualquiera hubiera dicho, bueno, David, toma las armas y vamos, que empiece una revolución ahorita, porque al final ya el profeta ya te ungió y hay que organizarnos y hay que dar un golpe de estado, ¿no? Y se dice, hermanos, de que en un momento David tiene la oportunidad de matar a Saúl. Vuelvo y repito, David ya había sido ungido por el profeta. Y el acompañante de David le dice, el Señor lo ha entregado en tus manos. Es como aprovecha esta oportunidad, es la oportunidad de matarlo, es la oportunidad de aniquilarlo en este momento, porque tú tienes que tomar el reinado. Y es impresionante, hermanos, a mí siempre me ha impresionado la humildad del rey David, cuando él dice que el Señor me libre de tocar al ungido de Jehová. Qué tremendo. Que el Señor me libre de tocar al ungido de Jehová.
Vuelvo y repito, un hombre que ya había sido ungido por el profeta. Pero él sabía que tenía que respetar a sus autoridades. Y que en el tiempo de Dios, no en su tiempo, en el tiempo de Dios, Él le iba a dar, Dios le iba a dar el reinado, Dios le iba a dar autoridad. Muchas veces, hermanos, nosotros actuamos como Moisés, ¿no? Y salimos a matar a egipcios y nos adelantamos a los propósitos de Dios. Debemos de esperar, tener calma. Hermanos, que Dios nos ayude a tener un espíritu humilde. Yo le he dicho a la gente, hermanos, y con esto ya voy concluyendo, pero yo le digo a la gente, bueno, hermanos, si usted no comparte cómo se administra los recursos financieros en la iglesia, si usted no está de acuerdo en la doctrina, si usted no está de acuerdo con las decisiones que se toman dentro de la iglesia, si usted todos los días o cada vez de servicio, después del servicio se echa unos tacos al pastor, ¿verdad? O está criticando al pastor. Mi pregunta es, ¿y usted qué está haciendo en esa iglesia? Mejor busque otra iglesia. Si usted no está de acuerdo con las autoridades, si usted no está de acuerdo, si usted no está dispuesto a respetar, a reconocer, a sujetarse a la autoridad, mi pregunta es entonces, ¿qué está haciendo en esa iglesia? Busque una entonces. El detalle, hermanos, es que muchas veces creo que en el fondo hay mucho orgullo en nuestros corazones y por eso no queremos respetar, no queremos reconocer, no queremos sujetarnos a la autoridad. Que el Señor nos ayude a poder respetar y reconocer autoridad. El amado criado de un centurión, dice el texto bíblico, que está enfermo. El centurión sabía que estaba bajo autoridad. Qué importante es esto, mi amado hermano. Reconocer que estamos muchas veces bajo autoridad. El centurión entonces sabía que estaba bajo autoridad, como así también que tenía autoridad sobre otros. Yo le digo a alguien que vaya y va, yo le digo a alguien que viene y viene. Pero también reconoció la autoridad de Jesús. Así que no le pidió al Señor más que una sola cosa: que dijera una palabra. Solo di la palabra, ya que él creía que la obra de sanidad sería hecha de un modo, dado que no están todas las autoridades en las manos del Señor. Vimos lo que decía Efesios, que Dios le dio autoridad a nuestro Señor Jesucristo y que todo está bajo sus pies para el beneficio de la iglesia. El centurión creía en la autoridad del Señor. No es de extrañar que el Señor elogiara su fe. Ni aún en Israel he visto tanta fe como la tiene este hombre. No es fácil, pero debemos de hacerlo. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu amor, tu fidelidad, tu bondad. Señor, gracias por tu palabra. Porque tu palabra, Señor, nos guía, nos dirige, nos enseña. Ayúdanos, Señor, a estar comprometidos contigo. Señor, este no es un tiempo para que nos dejemos de congregar. En este momento no lo podemos hacer de una manera física,
Pero es importante que nosotros no nos dejemos de congregar, de escuchar tu palabra. Te ruego, Señor, también y te pido que nos ayudes a estar comprometidos, Señor, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, porque la obra del Señor continúa, porque hay necesidades. Señor, ayúdanos a no caer en el plano, Señor, del pueblo de Israel, de olvidarnos, Señor, de aquellos que están trabajando en la obra del Señor. Ayúdanos, Padre eterno. Señor, no queremos tener rotos nuestros bolsillos, sino queremos tener tu bendición. Queremos estar saciados. Queremos disfrutar, Señor, de nuestras siembras. Queremos disfrutar, Señor, de nuestra bebida. Ayúdanos, Padre eterno. Te ruego, Señor, también a respetar, a reconocer a nuestras autoridades, a sujetarnos a ellas. Gran ejemplo, Señor, nos dejó el salmista David. Gran ejemplo encontramos, Señor, en este centurión, los cuales reconocían tu autoridad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Te ruego, Señor, y te suplico que ayudes, que guardes a nuestros hermanos de todo virus, de toda enfermedad. Señor, muchos tienen que salir a trabajar, probablemente muchos tienen que tomar una camioneta, pero yo te pido, Señor, que les guardes, que les protejas. Señor, ayúdales, bendíceles, Señor, para todas sus necesidades. Guárdanos y protégenos, Señor, que esta semana sea una semana de bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué privilegio poderles saludar, meditar un momento con ustedes en la palabra del Señor. Hermanos, seamos prudentes, vuelvo a repetirlo. Seamos prudentes. La prudencia y la fe no están divorciadas. Van de la mano. Así que seamos prudentes. Hemos observado que las calles han estado llenas, ¿no? Y mucha gente como que pensara probablemente que el virus ya no está, ¿no, hermano? El virus está latente, el virus está allí. Yo le ruego al Señor de que no exista una segunda oleada, ¿no? Pero debemos de cuidarnos. Es importante que yo me cuide. Si yo me cuido, cuido a mi familia, cuido a mis seres amados, cuido a mis padres, cuido a mis abuelos. Para los que tenemos el privilegio de tener abuelitos, cuido a mi esposa, cuido a mis hijos, mis amados hermanos. Es importante que nos cuidemos. Vuelvo y repito, la prudencia, hermanos, no está peleada con la fe. Seamos prudentes. Mi oración, mi ruego es que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos puede buscar en Facebook como Ministerio Renacer. Ahí nos encuentra. También en YouTube como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, suscríbase. Ahí puede darle a la campanita también para que le mande las notificaciones. Y nos puede encontrar en Instagram como Ministerio Renacer Guatemala. Es un privilegio poderle saludar. Es una bendición de veras poder llegar a sus hogares por este medio. Nos vemos el miércoles. Nos conectamos el miércoles a las 8 de la noche. Vamos a seguir con nuestro estudio de Gálatas. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan un feliz provecho, mis amados hermanos. Bendiciones.